Aquí vamos a hablar de lo que constituye el proceso de alistamiento de pedidos y despachos desde un centro de distribución hacia diferentes clientes y canales de distribución. Hablamos en primer lugar del concepto de picking o preparación y alistamiento de pedidos. ¿Qué supone la operación de alistamiento de pedidos? Es la actividad de seleccionar en una bodega, en un almacén, en un centro de distribución, una serie de artículos que conforman la lista de un pedido para ser despachado de acuerdo a las condiciones requeridas por un cliente. Esta actividad es quizás la más importante al interior de un almacén y de un centro de distribución, porque es la actividad de mayor densidad de mano de obra en un centro de distribución. Es donde hay mayor recurso humano haciendo esta actividad, este proceso. Entonces, por eso requiere mayores controles, mayor gestión, mayor dedicación. Vamos a ver por qué. En un picking, por ejemplo, se combinan el alistamiento de cargas sueltas y de cargas unitarizadas. Dependiendo del tamaño de un pedido, se puede despachar estivas completas, se puede despachar unidades sueltas o la combinación de estas dos. El picking se mide en líneas de pedido, las LP, líneas de pedido. ¿Cuántas líneas componen un pedido? Cada línea normalmente corresponde a un producto referencia y a la cantidad que nos piden de cada una de ellas. La productividad en el picking se mide en líneas de pedido por hora, es decir, cuántas líneas de pedido es capaz de procesar cada operario, cada auxiliar de alistamiento en un determinado rango de tiempo. Bueno, normalmente se mide pues por hora. Decíamos entonces que este es un proceso intensivo en mano de obra. Este es un proceso que requiere todos los recursos del centro de distribución en función del proceso de alistamiento de pedidos. Todo lo que tiene que ver con montacargas, todo lo que tiene que ver con estanterías, con los tipos de productos, con la disposición de los productos en las estanterías. Normalmente, para facilitar las operaciones de picking y concretamente el flujo y la secuencia, el recorrido que siguen los auxiliares de alistamiento en una estantería alistando pedidos, se acostumbra a almacenar los productos en secuencia ABC, de acuerdo a la clasificación ABC según las ventas. Es decir, los productos que más se venden son los tipo A, los que siguen en importancia de la venta serían los tipo B y los que menos se venden serían los tipo C. Los tipo A, que son los que más se venden, se deben almacenar muy cerca o lo más cerca posible de la zona de despacho, para que el recorrido del alistamiento de un auxiliar sea el menor posible. Se supone que si los productos tipo A y los tipo B están agrupados y almacenados cerca a la salida, el recorrido de alistamiento va a ser el menor posible, porque los productos están almacenados muy cerca de la salida. Si el pedido requiere productos tipo C, bueno, va por ellos, pero va a ser en la mínima proporción. La mayor cantidad de recorridos va a estar concentrada en la zona donde están almacenados los productos tipo A y los productos tipo B. Esta es una práctica para optimizar las operaciones de alistamiento de pedidos. Es importante decir que anteriormente los clientes hacían pedidos más grandes con menor frecuencia. Ahora los clientes hacen más pedidos con mayor frecuencia y de menor tamaño. Eso incrementa la cantidad de operaciones que se deben hacer en picking. A mayor cantidad de pedidos, mayor operaciones de picking. Hablamos de la disposición de las estanterías y para eso hay que hablar de diferentes tipos de picking. El primero de ellos es el picking in situ o cuando el operario está quieto. En este caso es cuando el operario recorre las estanterías y va haciendo un alistamiento según el picking list que le entregan. Puede ser físicamente
o a través de un equipo de radiofrecuencia, de una terminal portátil. Él va haciendo el recorrido. El picking en nivel 0. Se supone que el nivel 0 es el denominado para una estantería de tipo selectivo que tiene varios niveles de altura. El primer nivel de la estantería es el único que está abierto para hacer operaciones de picking. Del nivel 2 hacia arriba de la estantería no se puede hacer picking. Entonces, reitero, solamente el primer nivel de estantería es el que está disponible para el sacado, el alistamiento, el picking como tal de productos. A todo nivel es cuando toda la bodega está abierta al picking, no solamente el nivel 1, sino el 2, el 3 y todos los que tenga la estantería. En este caso el picking ya depende de un montacargas o de varios montacargas, pues. Es el montacarga el que va a hacer el sacado, el picking, desde las posiciones altas. Y en la primera posición puede hacerlo un auxiliar de alistamiento en forma manual. Aquí se combinan entonces las dos herramientas, el montacargas y el alistador de a pie. ¿Es conveniente? La verdad no es conveniente el picking a todo nivel, porque cruza flujos de montacargas con flujos de operarios a pie que van con un estibador manual o en el mejor de los casos con un estibador eléctrico haciendo picking a primer nivel. Entonces es mejor evitarlo, no es recomendable, además porque tampoco es productivo, porque la velocidad de alistamiento depende de la velocidad de operación de un montacarga, que no siempre es la más alta. En los métodos de preparación de pedidos hablamos de dos grandes formas de hacer un alistamiento. Una de ellas es cuando hacemos el pedido por cada cliente. Entonces se toma cada uno de los pedidos que han ingresado al sistema y se mandan a preparar, se manda a hacer el alistamiento. Cada auxiliar coge un pedido, hace su recorrido, lo alista, lo deposita en la zona de predespacho y vuelve y arranca con otro pedido. Esa es una manera. Otra manera es el pedido consolidado, en donde el sistema hace una planilla sumaria del total de todos los pedidos y manda a alistar una sola planilla o como si fuera un solo gran pedido sumario consolidado. En este caso se requiere la participación de montacargas porque seguramente vamos a mover pallets completos. ¿Cuál es la condición de este modelo, de este método de pedido consolidado? Que al hacer ese primer alistamiento del consolidado sale un gran volumen de mercancía que se debe depositar en una zona, en un área libre. Allí se deposita la mercancía y entonces comienza la segunda parte del proceso. Y es que ya con la mercancía colocada en una zona libre, viene un grupo de auxiliares de alistamiento que empieza a desconsolidarla en los pedidos ya individualizados por cada cliente. Entonces este es un método de alistamiento que tiene dos fases. Una primera fase en donde se alista un sumario consolidado y una segunda fase donde ese consolidado se desagrega por cada pedido. Es un método interesante pero más prolongado. También tenemos el picking zonificado, que es cuando un auxiliar de alistamiento hace una parte de un pedido en una zona y otro auxiliar hace otra parte de ese mismo pedido en otra zona. Este primer auxiliar alista y saca su parte a la zona de predespacho, el segundo auxiliar hace lo mismo y acá consolidan. Ese es el picking zonificado. Tenemos entonces esos diferentes métodos de picking. ¿Cómo hacer el recorrido a través de las estanterías? Pues hay diferentes formas y secuencias de hacerlo. Puede ser en zigzag, donde el auxiliar de alistamiento va picando ambos frentes de un pasillo y por eso va en zigzag. O también lo puede hacer en sistema U, donde primero recorre un frente de estantería y luego se devuelve recorriendo el otro. ¿De qué depende? Depende de la forma en que se haya almacenado los productos en las estanterías. Y aquí retomo lo que hablábamos hace un momento. El concepto ABC de productos. Se almacena en forma ABC, pero la secuencia, ¿cómo se hace? A través de un pasillo y luego el otro o a través de la forma zigzag.
Dependiendo de cómo se almacene, será la forma en que se haga el recorrido del picking por cada auxiliar de alistamiento. Hay unos conceptos de disposición de productos, por ejemplo, la complementariedad. ¿Qué es este concepto de la complementariedad? Un ejemplo, si tengo una zona donde tengo pinturas, allí mismo puedo colocar las brochas. Seguramente la rotación de la pintura es muy superior a la rotación de brochas, pero también es cierto que cada pedido que me hagan por pintura es probable que también me pidan brochas. Entonces de una vez las coloco cerca, la pintura de las brochas, y sé que muy seguramente eso le va a facilitar el trabajo al alistador, porque cuando viene por pintura también lleva de una vez las brochas. Otro concepto, la compatibilidad. Si estoy almacenando jabón en diferentes presentaciones, jabón líquido, jabón en polvo, jabón en barra, no debo colocar cerca alimentos, porque los alimentos, muchos de ellos, pueden ser objeto de contaminación cruzada. El olor del jabón, que es bastante fuerte y penetrante, puede penetrar en el alimento, y cuando va a ser consumido por una persona, el sabor del alimento es de jabón. Entonces es importante que cuando se esté almacenando jabón y también alimentos en un mismo centro de distribución, se conserve una distancia prudente. Algunas prácticas indican que la distancia mínima debe ser de 20 metros entre zonas de jabón y zonas de alimento. El concepto de tamaño. Colocar artículos muy grandes cerca de la salida es una buena práctica. Por ejemplo, cuando en un almacén se tienen inventarios de neveras, de lavadoras y de estos artículos de línea blanca que son grandes, son voluminosos. Entonces no es recomendable que sean objeto de un recorrido, de un picking. Simplemente se tienen cerca a la salida y cuando se requiere despachar se va por ellos y se depositan en el transporte. Es bueno evitar la manipulación de este tipo de productos porque son muy frágiles y muy sensibles a cualquier manipulación. Entonces no se recomienda incluirlos en el picking, simplemente tenerlos cerca a la salida y cuando se va a despachar, tomarlos y colocarlos directamente al vehículo donde se van a transportar. Hablamos ahora del concepto de despachos. Una vez hemos hecho todo el proceso de alistamiento y se depositan las mercancías en el área, en la zona de predespacho, en ese momento se procede a hacer la facturación de los pedidos, las operaciones de chequeo, de inspección, donde se verifica que todo se haya separado en las cantidades correctas, que no hayamos separado de más o separado de menos. Si separamos de más, se va a despachar más producto del que debería. Si despachamos de menos, le va a llegar menos al cliente de lo que está solicitando. Entonces se hace el proceso de inspección y simultáneamente el proceso de facturación. Una vez está todo eso listo, ya podemos entonces iniciar la fase de cargue de los vehículos y despacho como tal. El despacho supone el cargue de los camiones, el alistamiento de los documentos, la verificación de los mismos, y el cargue de los camiones debe observar una serie de prácticas. Primero, la mercancía se debe distribuir uniformemente a lo largo del camión. Un vehículo se llena por volumen y por peso. Entonces hay que saber cuál es la capacidad de carga del camión en términos de peso y en términos volumétricos. De tal forma que previamente se haya considerado eso para que al hacer el cargue del camión no vamos a tener problemas de que no le cabe el material por volumen o que no puede cargar más por una condición de límite de peso. Esa planeación se debe hacer antes, de tal forma que el camión que se va a cargar ya está previamente medido, dimensionado y sabemos que los pedidos que se van a cargar allí no tienen problema ni por exceso de volumen ni por exceso de peso. Se ejecuta el cargue bajo estas condiciones, se verifican los documentos, se hace la entrega de la documentación al transportador y se autoriza la salida, cierre y despacho del camión del muelle para que comience su recorrido. Es en esencia el proceso de despacho. ¿Qué se requiere además? Pues muelles acondicionados para el tipo de carga que se va a movilizar. Digamos si estamos en un caso de mercancía refrigerada,
Entonces los muelles deben ser cerrados, el área de predespacho debe estar refrigerada y el camión también debe tener equipos de refrigeración y o de congelación. Bueno, entonces aquí hemos hablado del proceso de picking y del proceso de cargue y despachos. Por favor, apropiar los conceptos de picking, los conceptos de cargue, los conceptos de despacho para finalizar esta unidad. Gracias por su atención. Permiso.